¿Qué tal? Y gracias por seguirme en mi canal. En esta ocasión explicaremos un poco del terrible caso de corrupción y abuso de menores de un centro estatal de reinserción social localizado en un estado de México. Este video contiene información sobre abuso infantil y trata de personas únicamente con fines educativos y de concientización pública. No se muestran imágenes de víctimas. Si tiene información sobre casos similares, repórtalo a las autoridades. Solo quiero que imagines cómo un depredador sexual condenado a más de 119 años de prisión siguió abusando impunemente de niños, no afuera, sino dentro de su celda. Y lo hizo durante meses, grabando cada escena en su celular que nunca debió tener. Aunque quisiéramos que fuera ficción, no lo es. Estos hechos ocurrieron en Chiapas, México, y hay personas involucradas que siguen libres hasta el día de hoy. Hoy en Project Lobo vamos a hablar del caso de Yudiel Flores Tovar, conocido en redes como el Coyote Consentido. Un caso que expone tres realidades que no podemos ignorar: la pederastía organizada, la trata de menores y la corrupción dentro de los centros penitenciarios mexicanos. En redes sociales, Yudiel Flores Tovar se presentaba como activista. Tenía miles de seguidores en YouTube, donde denunciaba la corrupción en Chiapas y se posicionaba como una voz del pueblo. Esta fachada le funcionó durante años, pero detrás de la pantalla operaba en las sombras bajo identidades completamente distintas. En las redes internacionales de abuso sexual infantil se hacía llamar Demon Blue o Demonio Azul. También utilizaba el alias Ronald Franco. Desde al menos el año 2010, el FBI tenía conocimiento de que el usuario, identificado como Ronald Franco, publicaba material de abuso infantil en la web. Con el tiempo, las investigaciones identificaron 176 imágenes y 23 videos de menores víctimas de explotación que habían circulado en internet desde el 2011. El punto de quiebre llegó cuando el FBI desarticuló en Australia una de las redes mundiales de pederastía más importantes. En esta operación identificaron al usuario conocido como Demon Blue y el rastro llevó directo a México, a Chiapas, a Yudiel Flores Tovar. En mayo de 2021, tras una investigación conjunta entre el FBI y la Policía Cibernética de Chiapas, Flores Tovar fue arrestado en la frontera entre México y Guatemala cuando intentaba cruzar. Las condenas que acumuló son contundentes. Primero fue sentenciado por violación agravada contra un menor con autismo en San Cristóbal de las Casas. Luego recibió 28 años y 6 meses adicionales por violación agravada a otra menor. Y en febrero del 2024 recibió 67 años y 6 meses más por trata de personas en su modalidad de explotación sexual y difusión de pornografía infantil. El total acumulado fue de más de 119 años de prisión. Además, Flores Tovar enfrentaba 2 carpetas de investigación en Guatemala con órdenes de aprehensión y una orden de aprehensión en Estados Unidos. Había solicitudes de extradición pendientes desde 2 países para que también respondiera ante sus respectivas justicias. Por todo eso, las autoridades lo clasificaron como un individuo de alta peligrosidad. Y sin embargo, lo que ocurrió después desafía toda lógica. El 14 de abril del 2025, las autoridades penitenciarias de Chiapas encontraron a Yudiel Flores Tovar sin vida dentro del Centro Estatal de Reinserción Social número 14, conocido como el Amate, en el municipio de Cintalapa. Su cuerpo fue hallado colgado en una ventana de su celda. En un principio se intentó manejar el caso como suicidio, pero la necropsia lo desmintió. Murió por asfixia mecánica por estrangulamiento con evidencia de forcejeo. 2 internos del módulo 4, identificados como Francisco Aarón y Marco Antonio, fueron señalados como responsables. Las pruebas forenses, huellas dactilares en la escena, coincidencias genéticas de sangre en sus zapatos y evidencias de asfixia mecánica apuntaron directamente a ellos. El móvil fue la venganza.
Según la fiscalía, posiblemente padres de menores que habían sido abusados por Flores dentro del propio penal. Al revisar la celda, las autoridades encontraron un teléfono celular. En ese teléfono había algo devastador: videos y fotografías de abusos a menores, tomadas dentro de la celda. Los archivos correspondían a mayo, agosto y septiembre del 2024, mientras Flores estaba en prisión cumpliendo supuestamente su condena. El subsecretario de Inteligencia de Chiapas, José Octavio García Macías, confirmó que ese material forma parte de una de las redes mundiales de pederastía más activas del mundo y que Flores era considerado un proveedor de contenido ilegal a nivel internacional, incluso desde prisión. Pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo entró ese teléfono? ¿Cómo entraron los niños? La respuesta está en la corrupción. Una corrupción sistemática en la mayoría de los centros de reinserción social del país, estatales y federales. Ninguno se salva. En este caso, las investigaciones revelaron una red de complicidad que operaba desde adentro del mismo sistema penitenciario. La figura clave es una mujer identificada como Cristian, pareja sentimental de Yudiel Flores Tovar. Cristian visitaba el penal con frecuencia, pero no iba sola. Según la Fiscalía de Chiapas, Cristian se hacía pasar por madre de los menores para introducirlos al penal usando documentación falsa. Una vez adentro, entregaba a los niños a Flores, quien los abusaba dentro de su celda y grababa el material. Hasta el momento se han identificado al menos 5 víctimas menores de edad. Cristian fue detenido el 5 de mayo de 2025 en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, en una operación coordinada con las fiscalías de ese estado. Fue trasladada a Chiapas y actualmente se encuentra recluida en el mismo penal, el Amate, enfrentando cargos por posesión de material de abuso infantil. Pero Cristian no podía actuar sola. Alguien dentro del penal lo permitió. 4 custodios del centro fueron detenidos y procesados: Luis Miguel, José Avelino, Miguel Ángel y Óscar Antonio. Todos enfrentan cargos por material de abuso infantil y ejercicio ilegal del servicio público. Se les acusa de haber facilitado el ingreso irregular de los menores a cambio de presuntos beneficios económicos. El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Yavén Abarca, reconoció públicamente que para que estos hechos ocurrieran dentro del penal, tuvo que haber complicidad u omisión por parte del personal encargado de la seguridad. Y luego está la figura más preocupante de toda esta historia, la persona que todavía no ha rendido cuentas: Pascual Martínez Cervantes, exdirector del penal, el Amate. Esta persona sigue prófugo. Según las investigaciones, Pascual conocía y presumiblemente permitió las actividades ilícitas que ocurrían al interior del centro penitenciario. La Fiscalía de Chiapas ha emitido una alerta de búsqueda y ofrece una recompensa de 500,000 pesos a quien proporcione información fidedigna sobre su paradero. Este hombre sigue libre y eso debe preocuparnos a todos, pero no solo por este fugitivo, sino por todas las otras personas que estuvieron involucradas y el gobierno estatal prefirió ignorar. Este caso nos enseña cosas fundamentales que todos debemos de entender. Las redes de pederastía son internacionales, no respetan fronteras. Un depredador en Chiapas puede estar conectado simultáneamente con operadores en Australia, Guatemala y Estados Unidos. La corrupción en los centros penitenciarios mexicanos es un problema estructural. Cuando un preso sentenciado a 119 años puede tener un celular, recibir niños en su celda y producir material de abuso infantil durante meses, el sistema falló a nivel sistemático. No fue un descuido, fue complicidad. Los depredadores usan fachadas. La imagen pública de activista le dio a Flores Tovar credibilidad y audiencia durante años. Posiblemente esa imagen también le dio acceso a otras víctimas. Aprender a identificar estas fachadas es parte de la conciencia de seguridad
que todos necesitamos. Este caso no está cerrado. Pascual Martínez, exdirector del penal El Amate, sigue prófugo. Si tienes información sobre su paradero, comunícate con la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Si sospechas de actividad relacionada con la explotación de menores, puedes reportarlo a la línea de denuncia de la Fiscalía de Chiapas, o si estás en Estados Unidos, a través del Cyber Tip Line del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados en www.missingkids.org. También puedes contactar mandándome mensaje personal por YouTube o Instagram, y yo trataré de compartir esa información con las autoridades pertinentes. En Project Lobo creemos que la información es protección, que hablar de estas realidades incómodas es la única forma de combatirlas. Si este video te ayudó a entender cómo operaban estas redes en el estado de Chiapas y qué señales buscar, compártelo. Un padre informado, una comunidad alerta puede marcar la diferencia. Gracias por escucharme y suscríbete a mi canal para seguir haciendo conciencia de estos casos para poder proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Gracias nuevamente.